Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 35 minutos, gracias y bienvenido a este programa del día de hoy de Punto 9 para este lunes 19 de octubre. Gracias por estarnos acompañando en esta mañana aquí en vivo y en directo a través de Radio Forex Hispana. Sergio Rocha, le doy la bienvenida como siempre. Y bueno, pues para comenzar esta jornada, la semana empezó con el dato que le decía, teníamos pendiente, le decía yo el viernes, el Producto Interno Bruto allá en China, donde bueno, pues se mostró un crecimiento que por un lado sí es verdad, se ha desacelerado hasta el 6.9% en este tercer trimestre, cayendo ya por debajo del 7%, al menos reconocido por primera vez desde el 2009 por parte de la Oficina Nacional de Estadísticas de China, pero ojo, salió mejor a lo esperado. El mercado estaba esperando una caída peor del 6.8%. El dato sugiere que el conjunto de las medidas aprobadas por el gobierno para apoyar la actividad económica han sido todavía incapaces de evitar la desaceleración de la economía. Y bueno, pues sobre este tema, en términos trimestrales ajustados a efectos de calendario, el Producto Interno Bruto aumentó 1.8% para el tercer trimestre, o sea, intertrimestral, frente al incremento del 1.7% del trimestre de abril a junio, es decir, empieza a mejorar, y aunque los responsables de política monetaria en Pekín han afirmado de manera reiterada que China crecerá alrededor de un 7% en 2015, algunos economistas piensan que la segunda mayor economía en el mundo, podría quedarse sin cumplir el objetivo, a pesar de los recortes de los tipos de interés, las ventajas fiscales y el plan de inversiones en infraestructura que han estado anunciando. Otro dato que se dio a conocer en China en esta arranque de semana fueron las ventas minoristas, que subieron un 10.9% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, una décima más que el crecimiento interanual registrado en agosto. También la Oficina de Estadísticas, bueno, pues decía, entre otras cosas, que la producción industrial, y aquí vino el punto importante del por qué no generó mucho optimismo esta cifra del Producto Interno Bruto buena, digamos, entre comillas, para China. Resulta ser que la producción industrial se desaceleró 4 décimas, y también la inversión en activos, que aumentó a su ritmo más bajo en casi 15 años, además de la inversión inmobiliaria, que también se redujo en su crecimiento. Las ventas al por menor repuntaron una décima en septiembre, ayudadas por el incremento de la actividad comercial asociada a la fiesta nacional de la primera semana de octubre. En el acumulado de los 9 primeros meses del año, las ventas minoristas ascendieron a un total de 21.61 billones de yuanes, algo así como unos 3.4 billones de dólares, con un incremento de un 10.5% en comparación con el mismo periodo del 2014. El comercio electrónico experimentó un destacado incremento de un 36.2% en el comparativo interanual en el periodo de enero a septiembre, y movió un volumen de 2.59 billones de yuanes, algo así como unos 410 mil millones de dólares, y representa ya en este momento un 12% de las ventas minoristas de China. La producción industrial, le digo, fue el dato que generó suspicacia. Creció 5.7% interanual en septiembre, 4 décimas por debajo del 6.1% registrado en la previa. El portavoz de la Oficina Nacional de Estadísticas de China, el señor Zheng Laiyun, explicó que pues el menor crecimiento de la producción industrial se debe al persistente exceso de capacidad de su sector manufacturero, y que pues esperan siga presionado a la baja en el corto plazo. La inversión en activos fijos incrementó entre enero y septiembre un 10.3% interanual, 6 décimas menos que hasta agosto, con lo que creció a su ritmo más lento en casi 15 años, que pues la cifra similar, comparable,
fue la de diciembre del 2000, cuando había aumentado un 9.7%. La inversión en este campo viene registrando en lo que va del año las cifras de incremento más bajas de sus últimos años, y en la medida en la que se está agudizando su desaceleración, se acerca a un mínimo histórico, le digo, de hace 15 años. En los primeros 9 meses del año, la inversión en activos fijos totalizó 39.45 billones de yuanes, algo así como unos 6.21 billones de dólares, según las cifras oficiales. Y bueno, pues todo esto explica el comportamiento en la bolsa de esta mañana allá en Asia, donde tenemos a un Nikkei 225 cayendo el 0.88%, terminó este lunes en las 18.131 unidades, y allá le digo en China, pues aunque el dato fue mejor a lo esperado, no generó auge. El día de hoy terminó de hecho con un 0.11% de caída, cerró en las 3.386 unidades. El Hang Seng de Hong Kong también presentó movimientos de prácticamente plano, tenía de hecho pérdida y terminó en una ligera ganancia del 0.04%, cerrando en las 23.075 unidades el día de hoy. Así las cosas en esta jornada. Llegó a tocar mínimos el Hang Seng de 22.913 unidades en esta sesión. Y bueno, pues ahí le digo, el problema es que dicen, ¿sabes qué onda? Me parece que podría ser que las cifras del Producto Interno Bruto de China las está inflando el gobierno, ¿no? Que siempre ha habido esa suspicacia sobre las cifras de los países totalitarios, ¿no? Siempre que hay un país totalitario, pues las cifras podrían acomodarse, ¿no? A dar gusto a la expectativa del mercado y no necesariamente reflejar una realidad, más aún cuando en China pues están peleando con unas hirientes en el sector del gobierno para que su sector accionario no se desplome o no genere más turbulencias que llame la atención de los otros participantes alrededor del mundo. Por hoy esta mañana le comentaba yo que Bloomberg señalaba como un dato positivo el hecho de que el sector de servicios haya sido el que mejor haya tenido desempeño en estas cifras que el sector de manufactura. Digamos, esta información sería consistente con la idea de que está habiendo un tránsito, una reubicación de dónde es que sale el dinero en China del sector de la manufactura para la exportación a el sector de los servicios. Entonces, pues es parte de ese escenario, ¿no? Donde está habiendo una transición y de alguna manera, pues esto a la larga, dice Bloomberg, podría ser una señal no tan negativa por parte de los chinos. Así las cosas en esta jornada del día de hoy, donde por cierto, pues usted se habrá dado cuenta en la agenda macroeconómica, no había prácticamente información para este lunes. Tendremos nada más unas declaraciones de Reinhardt en un rato más al término de este programa de punto 9, y eso es prácticamente todo lo que tenemos hasta las 8:30 de la noche, cuando venga la publicación de las actas de la última reunión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia. Entonces, pues ahí estaremos, de hecho toda la semana, excepto el jueves y el viernes, estaremos prácticamente sin información fundamental, sobre todo para lo que son las sesiones europeas, así que si usted gusta no desvelarse mucho, no desmañanarse mucho con el tema del mercado europeo, pues puede tomarse un descansito en esos 3 primeros días de la semana, que me parece que podrían estar flojones de actividad. En cuanto al tema del resto de las acciones en esta jornada, el Eurostock 50 está prácticamente plano, está en las 3.262 unidades, estamos hablando de una ligerísima caída del 0.07% el día de hoy. FTSE 100 de Inglaterra pierde medio punto porcentual, está en las 6.340 unidades. DAX Industrial de Alemania gana 0.33% y es al que mejor le va en Europa en esta jornada, está en las 10.137 unidades. CAC 40 de Francia cae 0.26%, estamos en las 4.690 unidades al arranque de la sesión allá en Estados Unidos, y el IBEX 35 pierde 0.53%,
es junto con el FTSE de los que más baja la lleva el día de hoy. Estamos hablando de 10.177 unidades para el selectivo español. En el tema de la apertura de mercados en Estados Unidos, el Dow Jones tiene movimientos hacia la baja en los primeros 15 minutos, ha perdido ya el 0.38% en esta jornada. Estamos hablando de 17.150 unidades. El Standard & Poor's 500 trae una caída del 0.43%, está en las 2.024 unidades, y el Nasdaq trae una caída del 0.32%, estamos hablando de las 4.870 unidades. Vámonos a un corte comercial y de regreso le voy a estar platicando. El gobernador del Banco de Japón dice que los estímulos están teniendo el efecto deseado y sigue con su mantra de nos está yendo bien. Igual Nowotny señala que la eurozona necesita más medidas expansivas, pero ahorita le digo de qué tipo. Y el Parlamento de Grecia este viernes finalmente sí aprobó el proyecto de ley antes de que le revisaran su rescate. Además, los ingresos fiscales en China recuperan el ritmo y Hollande dice que la economía francesa crecerá un poquito más de lo que se estaba calculando, 1.1%, aunque reconoce esto no le va a hacer ni cosquillas al desempleo que tienen allá en Francia. Todo esto y más de regreso en el próximo bloque aquí en Punto 9. Punto 9. Lo hacemos juntos. Los números de Fibonacci tienen una gran interacción con los mercados financieros. Descubra cómo estos patrones inherentes a la naturaleza en todas sus expresiones, desde el número de los dedos en su mano hasta el comportamiento de las tormentas, se hacen presentes en todo lo que nos concierne, incluso los recorridos del precio para detonar las decisiones de sus operadores. Entiende este concepto y aprenda a sacarle provecho con el curso más completo en español sobre el tema de Fibonacci. Disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Y seguimos con más en vivo y en directo aquí a través de Radio Forex Hispana en este espacio de Punto 9 para este día de hoy, lunes 19 de octubre. Fíjese usted que el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, se ajustó este lunes a su tradicional valoración de la economía y de los efectos que la política monetaria, que en su opinión son los deseados, está pues repitiendo constantemente, dando así pocas pistas sobre si el Banco Central se prepara para tomar nuevas medidas de relajación. Dice esta nota, bueno, yo creo que sería una señal de que no piensa, ¿no?, dar más medidas de relajación. Acuérdense que hay el run de que podrían estar optando por expander más el relajamiento en Japón, en el Banco de Japón, para la reunión que habría por ahí del 30 de octubre. Vamos a ver si es así, pero por lo pronto Haruhiko Kuroda no ofrece información que diga que van a hacer esa relajación, pero yo creo que el hecho de omitir esta información implicaría una mayor probabilidad de que no van a hacer nada. La economía se está recuperando moderadamente y se espera que continúe así en el futuro, señalaba Kuroda en un discurso durante la reunión trimestral de los directores de sucursales del Banco Central. El programa de relajación del Banco de Japón está teniendo sus efectos deseados, agregaba. Kuroda también reiteró que el Banco Central seguirá con las actuales medidas de relajación hasta que logre su objetivo de inflación del 2% y que ajustará la política monetaria si llegara a ser necesario. Y hablando de más banqueros centrales, fíjese usted lo que dice Igual Nowotny: la eurozona necesita medidas adicionales, posiblemente una política fiscal más expansionista, pero ojo, dijo fiscal, para asegurar el crecimiento económico. Esto lo decía este miembro del Banco Central Europeo en una entrevista publicada este lunes. Esto afecta a las reformas estructurales y a la política fiscal, lo decía en una entrevista a un periódico polaco. Preguntado por si estaba recomendando que la política fiscal de la eurozona debiera de ser más expansiva, contestó que durante un tiempo fue restrictiva la política, ahora podría describirse como neutral, pero puede haber una necesidad de que se convierta en expansiva. Según Igual Nowotny, aún es muy pronto para hablar de una expansión cuantitativa adicional para el Banco Central Europeo, al menos antes de que termine su actual programa en septiembre del 2016. Además agregó que la desaceleración y las turbulencias originadas en los mercados emergentes, obviamente y por supuesto centralmente China, dice, no han generado hasta ahora
un impacto sustancial para la eurozona, según comentarios recopilados por Bloomberg. Y pasando a otra información, ¿se acuerda que el viernes pasado fue la votación del Parlamento de Grecia? Bueno, pues finalmente sí aprobó el proyecto de ley que recorta las pensiones, eleva la edad de jubilación, incrementa las penas por evasión tributaria y liberaliza el mercado energético en un acuerdo que se ha alcanzado antes de la primera revisión del nuevo rescate que tendría lugar antes de finales de mes. Los inspectores de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Fondo de Rescate de la Eurozona y el Fondo Monetario Internacional se espera lleguen a Atenas a finales de este mes octubre para evaluar el progreso del tercer paquete de rescate de Grecia. Atenas quiere terminar la revisión y recapitalizar sus bancos con rapidez para asegurarse ayuda fresca y negociaciones para un alivio de su deuda, pero antes deberá de poner en marcha una larga lista de reformas detalladas en el plan con el cual le prestaron los 86,000 millones de euros que se los irán entregando conforme vaya teniendo esos avances. Y pasando a otra información, los ingresos fiscales de China recuperaron el ritmo en septiembre con un aumento del 9.4% en el comparativo interanual, aunque el país asiático sigue enfrentándose, dicen, a una gran presión en el cuarto trimestre del año. Esto lo señalaba el Ministerio de Finanzas de China, el Ministerio de Finanzas de China. Habrá grandes presiones para el gobierno central y la mayoría de los locales para el cuarto trimestre, señalaban en un comunicado. En total, las ganancias fiscales alcanzaron los 1.09 billones de yuans, algo así como unos 171,650 millones de dólares en septiembre, y el aumento fue notable en comparación con el del 6.2% que habrían registrado el pasado mes de agosto. Y el presidente de Francia, François Hollande, dijo este lunes que la economía gala se expandirá 1.1% este año, ligeramente por arriba de la previsión anterior del crecimiento del 1% que tenían, aunque a un ritmo que es todavía insuficiente, reconoce Hollande, para lograr un impacto significativo en la tasa de desempleo. El crecimiento económico será más rápido que en 2014, pero más lento que en otros países de la región, dijo Hollande en una entrevista en la cadena de radio local RTL. El flojo crecimiento de la segunda mayor economía de la eurozona suscita temores en la región en momentos donde el conjunto de factores favorables, desde los bajos precios del crudo, los tipos de interés bajos o la debilidad del euro, deberían de impulsar la actividad económica. Durante los últimos meses, varias autoridades francesas han dicho que el crecimiento superaría el objetivo oficial del 1%, y bueno, pues Hollande atribuyó el lento crecimiento a la industria de la construcción. El gobierno espera aprobar nuevas medidas para impulsar este sector, decía Hollande. Y continuando con más, también dijo que quiere reformar la legislación laboral para lograr que el mercado laboral sea más flexible. Bueno, pues ahí tiene usted lo que dice François Hollande en esta jornada. Y para el viernes los economistas esperan que las encuestas del PMI muestren una ligera desaceleración del crecimiento económico en la eurozona, especialmente en el sector manufacturero, debido al debilitamiento de la actividad mundial. Así que bueno, pues vamos a ver cómo continúa esto. Por lo pronto, las señales de desaceleración de la economía en los mercados emergentes liderados por China han asustado a los responsables de política monetaria en todo el mundo, que dicen pues están preocupados de que una demanda mundial más débil tenga un efecto de contagio en los países industrializados. Además, también vamos a ver qué dice el Banco Central Europeo sobre lo que es la reunión de política monetaria, que se espera mantenga los tipos de interés cercanos a cero, sin cambios con respecto a lo que tiene hasta ahora. Las probabilidades, si es que existe alguna, de cambio en la política monetaria, decíamos la semana pasada, están más bien orientadas hacia la reunión de diciembre, donde también será publicado por parte del Eurostat las proyecciones macroeconómicas, pues digamos actualizadas, ¿no? Entonces es más probable que si van a hacer un cambio lo tendrían que hacer hasta el mes de diciembre. Son ya en este momento las 9 de la mañana con 54 minutos. Vamos a un corte comercial. Nada más antes le cuento cómo están los commodities.
El crudo dulce ligero en esta mañana baja un 2.01%, estamos hablando de 46,76 el barril, mientras que el Brent del Mar del Norte está perdiendo también en esta mañana el 2.35% y cotiza en los 49,27. El oro y la plata con movimientos también hacia la baja, 0.61% la caída del oro en esta mañana, está en 1.175,60 el contrato de oro y el de plata en 15,89, cayendo 1.36%, todavía son movimientos relativamente moderados. Y en el tema del cobre, la caída es del 1.59% en esta mañana, estamos hablando de 2.3650 el contrato de cobre para esta jornada. Corte comercial, yo regreso enseguida. Estás escuchando a Punto 9 aquí a través de Radio Forex Hispana. Vámonos de regreso con más información después de este corte. Punto 9. Lo hacemos juntos. ¿Conoce al carry trade? ¿Sabe cómo puede afectar en sus estrategias el desequilibrio entre los rendimientos ofrecidos por el país al que le compra su divisa y el país de la cual está vendiendo? Descubra cómo puede hacer que el carry trade refuerce su estrategia de operación con el curso de carry trade de 7 pasos, disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más en vivo, 9 de la mañana con 56 minutos. Y fíjese usted que el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a aplicar su acuerdo nuclear con Irán. Dicen con vistas a retirar las sanciones impuestas a este país asiático en la última década. No obstante, los temores de los detractores del pacto han seguido aumentando y varios altos cargos del gobierno de Estados Unidos restaron importancia en el fin de semana a una investigación de las Naciones Unidas sobre si Irán ha intentado desarrollar en secreto tecnologías necesarias para fabricar armas atómicas. Según el acuerdo, la Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU debería de publicar un informe para finales del año sobre el estado de estos supuestos trabajos de fabricación de armas de Irán. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, indicó el domingo que fue un importante hito de cara a evitar que Irán se haga de armas nucleares y a garantizar que su programa nuclear es pacífico, y agregó que Estados Unidos vigilará de cerca el cumplimiento por parte de Irán de los compromisos que asumió en Viena. Para Irán, el domingo supone el comienzo de un complejo proceso de desmantelamiento de algunas áreas de su programa nuclear, como casi 15,000 centrifugadoras, la conversión de su reactor de agua pesada Arak para que produzca menos plutonio, además de reducir sus reservas de uranio enriquecido en un 98%. Las autoridades de Estados Unidos esperan que todo esto tarde en hacerse aproximadamente unos 6 meses. Y pasando a otra información, el Partido Socialista de Portugal envió ya una propuesta por escrito a la coalición de centro-derecha que ganó las elecciones, en la que detalla sus exigencias para negociar un acuerdo que permita a los conservadores gobernar. Así lo aseguró el periódico Público, que divulga tanto las medidas que reclaman los socialistas, en la mayoría de carácter económico, como una carta dirigida al líder de la coalición, el primer ministro en funciones Pedro Passos Coelho, en la que se critica su actitud displicente durante las reuniones bilaterales mantenidas hasta el momento. Hay que recordar que las conversaciones entre ambas formaciones políticas se encuentran suspendidas desde el miércoles, cuando el señor Passos Coelho acusó a los socialistas de querer hacer chantaje político para acabar imponiendo sus condiciones para llegar a un pacto. Entre las contrapartidas que quiere el Partido Socialista, a cambio de un acuerdo para formar gobierno, destaca acelerar la suspensión de los recortes a los funcionarios, la creación de un complemento salarial anual para los trabajadores pobres, una reducción del IVA en restauración y apoyos a la rehabilitación urbana y a programas de empleo joven. También propone agravar la seguridad social a las empresas con demasiados contratos precarios, así como alterar los escalones de impuestos sobre la renta que pagan los trabajadores y poner fin a la privatización o concesión de los transportes públicos urbanos.
el candidato socialista Antonio Costa reveló en una entrevista que uno de los motivos que explican la suspensión de las negociaciones fue que la coalición conservadora no les proporcionó toda la información sobre la verdadera situación económica y financiera del país, tal y como lo habían solicitado. Bueno, pues ahí tiene usted cómo están las cosas allá en Portugal. Y continuando con más, fíjese usted, hubo elecciones allá en Suiza y está interesante lo que sucedió en estas elecciones parlamentarias que se celebraron este domingo, luego de una campaña en la que el foco de la atención se puso en los temores en torno a la inmigración y a los solicitantes de asilo. El Partido del Pueblo de Suiza mejoró su posición como principal partido del país, lo cual supone un viraje hacia la derecha del gobierno del país y afecta a las relaciones con la vecina Unión Europea. Luego del referéndum de este 2014 en el que se limitó el número de inmigrantes procedentes de la Unión Europea permitidos allá en Suiza, la crisis migratoria que afecta al continente ha sido la principal preocupación de los votantes suizos en las últimas semanas, aunque este país alpino pues es rico, no ha recibido un gran número de refugiados y de migrantes. Casi la mitad de los que participaron en un sondeo dijo que es la crisis que afecta a otras naciones de Europa. La principal preocupación que tienen, la identidad nacional es un tema importante en el país, donde casi una cuarta parte de sus 8.2 millones de ciudadanos son extranjeros y en el que la inmigración ha aumentado en los últimos años. Todo esto favoreció al Partido Popular que anunció que logró un aumento en el respaldo recibido a un 29.5% desde el 26.6% de las elecciones en 2011. Y bueno, con esto pasa de tener 54 escaños en el Parlamento a 65. En total tiene 200 escaños el Parlamento de Suiza. El Partido Liberal también aumentó su representación en 3 escaños, logrando un total de 33, mientras que los partidos de centro y los verdes perdieron los parlamentarios. Parece que se está radicalizando Suiza, ¿no? El izquierdista Partido Socialdemócrata mantuvo más o menos el respaldo de los votantes, aunque perdió 3 escaños, con lo que ahora tiene 43 representantes en la Cámara Baja. Y otros temas importantes de esta campaña electoral fueron el sistema de pensiones, la tasa de paro y la relación del país con la Unión Europea. Pero, insisto, lo interesante parece ser es la preocupación que tienen sobre el tema migratorio. Y hablando de esto, allá en Hungría el viernes cerraron la frontera con Croacia, con lo cual le cortan el paso a los refugiados que se dirigían hacia Austria y Alemania. Hasta ahora el gobierno croata ha estado llevando a los refugiados hasta la frontera con Hungría y el gobierno húngaro entonces los traslada en autobuses y trenes hasta la frontera con Austria. Dentro de Hungría, entre 5.000 y 8.000 refugiados utilizaban esta ruta al día. Esto es un incremento enorme frente a los 50 diarios que utilizaban la frontera húngara con Serbia, que bueno, pues ahora ya fue cerrada en septiembre. Hungría se convirtió este año en un importante país de tránsito para la inmigración. En lo que va del año, dicen, al menos 383.453 migrantes han entrado en Hungría y casi todos han continuado su camino hacia otros países. Y bueno, continuando con política y digamos el escenario geopolítico más bien, los egipcios comenzaron a votar el primer parlamento de este país desde el golpe de estado de 2013, el que le dieron, con el que tumbaron a el primer presidente electo democráticamente en Egipto desde hacía décadas, y que colocó a Abdel Fattah al-Sisi al frente de este país, impulsado por el gobierno. Unas elecciones que dicen esperan llenen la cámara de partidarios de este presidente y aumenten el control del gobierno. Los comicios, que se harán de manera escalonada por regiones, se espera concluyan a principios de diciembre y están dominados por candidatos procedentes del ejército y la policía, así como por las élites empresariales y de los medios de comunicación partidarias del Sisi. Muchos partidos surgidos desde el alzamiento del 2011 con agendas reformistas, islamistas o democráticas han decidido boicotear las votaciones y la mayoría de ellos lanzan acusaciones de que las elecciones que se celebran en una atmósfera de represión política pues no pueden ser válidas.
Esto es lo que pasa allá en Egipto. Y ya para terminar le cuento el chisme. Fíjese usted que la compañía eléctrica japonesa TEPCO, ¿se acuerda usted de ella? Era la operadora de la planta atómica de Fukushima. Anunció este lunes que emitirá bonos de deuda el próximo año por primera vez desde que tuvo su accidente nuclear en marzo del 2011. Y bueno, con esto espera reducir su dependencia del Estado. Esta Tokyo Electric Power tiene previsto sacar al mercado títulos por valor de 330,000 millones de yenes, algo así como unos 2.442 millones de euros, a través de varias ofertas a lo largo del 2016, lo que supondría su primera emisión de deuda en los últimos 6 años. Con esto terminamos el programa. Gracias por la compañía, espero que haya tenido una buena jornada. Me retiro nada más comentándole cómo están las monedas en esta mañana con respecto a América Latina. Fíjese usted que el dólar index en esta mañana está subiendo poquito, 0.19%, y con esto se acerca a una zona de resistencias que estaría interesante ver si la logra romper o no en esta mañana. La de los 94,98 es la zona de resistencias que está por probar. Y en el tema de las monedas de América Latina, el peso mexicano tiene presión. De hecho, todas las monedas de América Latina que se han movido tienen presión en esta mañana. El peso mexicano del 0.58%, el cruce sube a los 16,48. El peso colombiano se deprecia 1%, fuerte la caída del día de hoy. Estamos hablando de 2.905,10 otra vez la cotización para el dólar con respecto al peso colombiano. Con respecto al peso chileno también tienen más de 3/4 de punto de caída. El peso chileno está en 679.39 pesos chilenos por dólar. Y el peso argentino, el sol peruano, el peso boliviano, todas estas monedas las tengo sin cambios el día de hoy. 9,47 el argentino, 3,2215 el sol peruano y 6,86 el peso boliviano. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Gracias por la compañía. Nos vemos el día de mañana. Si me está escuchando en una versión en YouTube, y si me escucha en vivo, quédese con nosotros un momento más. Vamos a platicar algo que mi amigo Cristian está comentándonos por aquí por el chat en cuanto a qué es la diferencia entre probar un indicador y probar un indicador dentro del contexto de una estrategia. Así que regresamos con este tema en un ratito más. Yo por lo pronto lo dejo, soy Sergio Rocha, nos vemos mañana. Seguimos en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó